We're going to start with a dream that I had. Vamos a empezar con un sueño que él tuvo. And in this dream, I was at a prayer meeting. En este sueño él estaba en una oración. And I looked around and just to see who was there. Solo volteó para ver quiénes estaban allí. And God was doing powerful things. Y Dios estaba haciendo cosas poderosas. People were getting encountered by God. La gente estaban teniendo encuentros con el Señor. And people were just really praying, you know. Y la gente estaba orando. And I looked around. Y volteó alrededor. And I noticed that there was no pastors there. Y notó él que no había ningún pastor ahí. And in my mind, I thought, they're the ones that should be here. Y en su mente él pensó, ellos son los que deberían de estar aquí. And you know, that was the dream. Ese fue su sueño de él. And I woke up and I was you know, kind of struck by that. Él despertó y estaba sorprendido de eso. I felt like God was saying something. Él sintió que Dios le estaba diciendo algo. And because in the Bible, Porque en la Biblia we see that the apostles gave great attention to prayer. vemos que los apóstoles le daban gran importancia a la oración. It said the apostles said, we're going to give ourselves to prayer and teaching the word. Decían que los apóstoles se iban a entregar en la oración y enseñanza. So prayer was as important as preaching the word. La oración era tan importante como predicar la palabra. And I thought the dream was trying to tell us something. Y él pensó que el sueño nos está intentando decirnos algo. It was telling us that prayer is important. Nos está diciendo que la oración es importante. And it struck me that prayer is really important for people in ministry. Y lo tocó tanto y dijo que la oración es importante para el ministerio y para las personas. And let me explain what I mean by prayer. Y deje que él les explique lo que se refiere con oración. For me, prayer is about connecting with God. Para él, la oración es conectarse con el Señor. It's about knowing God. Es para conocer al Señor. It's not just about asking for things. No solo es pedir cosas. It's about being in God's presence. Es estar en la presencia del Señor. And we really need that, right? Y necesitamos eso, ¿verdad? So here's a scripture. This is an unusual scripture. Aquí hay una escritura, es una escritura diferente. I'm glad there's no kids here. Lo bueno que no hay niños aquí. It says this, we have a little sister and she has no breasts. What shall we do for our sister in the day when she is spoken for? If she is a wall, we will build upon her a battlement of silver, and if she is a door, we will enclose her with boards of cedar. Tan pequeña es nuestra hermana, que no ha crecido sus pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando venga a pedirla? Si fuera una muralla, la construiremos sobre ella al menos de plata. Si acaso fuera una puerta, la cubriríamos con paneles de cedro. Cantares 8:8 y 9. So this is an unusual scripture, right? Ese es un versículo muy raro. So it says and in some versions it says we will build towers of silver. Y en unas versiones dicen que van a construir torres. And then it says we will put doors of cedar. Van a poner puertas de cedras. Right? And so what is it talking about? It's talking about maturity, right? ¿De qué está hablando? Está hablando sobre madurez. You know, what will the bride of Christ look like when she's mature? ¿Cómo se verá la novia del Señor cuando sea madura? And it says she will have battlements or towers on her walls. Dice que tendrá paredes y murallas. Yeah, and doors. Y puertas de cedra. Right? So I think there's some really interesting symbols here. Creo que aquí hay unos símbolos muy interesantes.
between the towers and the doors. entre las murallas y la puerta. So let's see what this means. Vamos a ver qué quiere decir eso. And God began to speak to me about watchmen. Y Dios le empezó a hablar a él sobre vigilantes. And you know, when you have a tower, the watchman can see a long way. Cuando tienes una torre, los vigilantes pueden ver muy lejos. And what does the watchman do? ¿Y qué hacen los vigilantes? Watch. Take care of whoever's around. Wolves out. Keeps the wolves out. ¿Y qué hace? Pues espantar a los coyotes, dice. Warns the people inside. Yeah, Alerta a las Warns. personas adentro. warns the people. Watchman does two things. Los vigilantes hacen dos cosas. Keeps the bad guys out Mantiene a las and lets, personas malas afuera and lets the good guys in. y deja que entren las buenas. And we also have the doorkeeper, También tenemos los porteros, right? So ¿verdad? the watchman says, hey, so the good guys are coming, open the Y door. dice, el vigilante dice, bueno, los hombres buenos van a entrar, abran las puertas. Or he might say, the enemy is coming, close the door. Y Right? tal vez dirá, ahí viene el enemigo, cierran las puertas. So it's interesting that this is a picture of maturity. Es interesante como esta es una imagen de madurez, Right? ¿verdad? And I believe this is a picture of discernment, Y yo creo que esta es una imagen de discernimiento. right? As we mature, we're going to grow in wisdom. Mientras nosotros maduremos, vamos a caminar en adversidad. As we mature, we're going to have discernment. Mientras crezcamos en él, vamos a tener adversidad. And we're going to have discernment to know good and evil, Y vamos a tener discernimiento para saber lo bueno y lo malo, right? And ¿verdad? so it's the ability to see. Es la habilidad de ver. And God wants to raise up watchmen. Y Dios quiere crear vigilantes. And the mature bride of Christ will have watchmen. Y la novia del Señor va a tener vigilantes, la dama del Señor. And they're letting God in, Y están dejando entrar a Dios and they're keeping the enemy out, y están dejando al enemigo afuera, right? ¿verdad? And so let's read another scripture. Vamos a leer otro capítulo. So let's look at 1 Peter 4:7. Vamos a ver primero de Pedro 4:7. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despegada. So it says, in English it says, watch and pray, En inglés dice, mira y ora. right? And so it's interesting, watch and pray. Es interesante, mira y ora. So when we pray, are we watching? Cuando oramos, estamos viendo, vigilando. Are we like the watchman? Somos como los vigilantes. Are we watching for what God is doing? Estamos vigilando lo que Dios está haciendo. And are we watching what the enemy's Y doing? estamos vigilando lo que el enemigo está haciendo. So we can let the things of God in Para que podamos dejar que las cosas de Dios entren and keep the things of the devil out. y mantener las cosas del enemigo afuera. And God wants to give us discernment. Dios quiere darnos discernimiento. Amen. Amén. I mean, Jesus had great discernment. Dios tenía gran discernimiento. And when people were trying to take advantage of him, Y cuando la gente quería aprovecharse de él, he knew it, él lo sabía. right? He called them ¿Verdad? out, right? Él los habló. Couldn't trick Jesus. No podías Hacer trampa. hacer trampa al Señor. Yeah.
And when we become mature in Christ, we're going to be like that as well, Cuando seamos maduros en el Señor, seremos también así, right? ¿verdad? And now, is it because I'm so wise, Y es porque Él es muy sabio, or is it because the Holy Spirit dwells in me? o es porque el Espíritu Santo duela en Él. You know, and when we pray, Cuando oremos, if we're watching the Holy Spirit, si estamos vigilando el Espíritu Santo, He'll give us discernment. Él nos va a dar discernimiento. You know, it's all through the Bible, right? Es todo por medio de la Biblia. There's a story where this enemy was coming against Israel, Hay una historia donde un enemigo venía entrando a Israel. and every day Elijah would tell the king what the enemy was doing. Y todos los días Elías les decía al rey lo que estaba haciendo el enemigo. And they kept surprising the enemy. Y estaban sorprendiendo al enemigo. You know, I mean, God wants us to be ahead of what the enemy's doing. Dios quiere que estemos adelante de lo que el enemigo está haciendo. There's also a story about Elisha, Hay una historia también de Elías. and the city was surrounded by enemies. La ciudad estaba cerrada por enemigos. And Elisha's servant was afraid, right? Y Elías, como un siervo, estaba atemorizado. And Elisha said, Lord, open his eyes so he can see the truth. Y Elías dijo, Dios, abre sus ojos para que pueda ver la realidad. And suddenly the servant's eyes were opened, Y instantáneamente los ojos del siervo se abrieron. and he saw thousands of angels. Y vio millones, miles de ángeles. He realized, hey, those that are with us are greater than those that are against Y us. se dio cuenta que esos que están con nosotros son mayor de los que están contra nosotros. God wants to give us spiritual eyes. Dios nos quiere dar ojos espirituales. You know, I mean, it's easy to look at the news and get discouraged, Sabes, es fácil ver las noticias y desanimarte, but we need to spend some time watching God, right? pero necesitamos tomar el tiempo para ver a Jesús. We need to ask Him what He says about the situation. Tenemos que ver a Dios cómo mira Él esta situación. So I heard God say something once. Y él escuchó a Dios decir alguna vez. He said, it's time for the warriors to come out of the closet. Dijo, es tiempo de que los guerreros salgan de su armario. And the prayer warriors, I mean, Los guerreros de oración. right? I was like, Lord, what are you talking about? Dios, ¿de qué hablas? Well, you know, like Jesus said, when you pray, go into your closet. Como Dios dijo, cuando oras, entra a tu armario. And it's there that we seek after God. Y ahí es donde busquemos al Señor. It's there that we're spending time with Him. Es tiempo que estamos allí con Él. And He said it's time for the prayer warriors to come out of the Es closet. tiempo para que los guerreros en oración salgan del armario. God will prepare us in that place of Y prayer. sabes, Dios nos va a preparar para eso. He'll speak to us. Él nos va a hablar. He'll teach us things. Él nos enseñará cosas. But then He says, now it's time to go out. Pero también dice, ahora es tiempo de salir. Amen. Amén. You know, I mean, the goal is to go and make disciples. La of all meta nations, es ir y hacer discípulos. right? But it starts as we know God. Pero empieza como conocemos nosotros al Señor. In YWAM, we have a motto: En Jacum tenemos un modelo. to know God Conocer a Dios and to make Him known. y hacerlo conocer. But before we can make Him known, we have to know God. Pero right? antes de poderlo presentar, tenemos que nosotros conocerlo. How can we tell people about a God we don't know? ¿Cómo podemos decirle a las personas de un Dios que no conocemos? I heard a definition about evangelism one time. Él escuchó una vez una definición de evangelista. It's evangelism is just telling somebody about your best friend. Evangelizar es diciéndole a una persona de tu mejor amigo. I mean,
if evangelism scares you, Si el evangelismo te espanta, just spend some time getting to know God. solo toma un tiempo para conocer al Señor. And then remember, you're just telling people about your best friend. Y solo recuerda, le estás contando a las personas sobre tu mejor amigo. And people that spend time in God's presence, Y las personas que toman tiempo en la presencia del Señor they find that the fear doesn't affect them as much y anymore. encuentran que el miedo no los afecta mucho. You know. Let's do another scripture. Vamos a leer otra escritura. Isaiah 56:7. Isaías 56:7. He says, "Even then I will bring them to my holy mountain, and I will make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all nations." Los llevaré a mi monte santo, los llevaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. This is God's house. Esa es la casa del Señor. What is God's house going to be called? ¿Cómo se llamará la casa del Señor? House of prayer. House of Casa de prayer. oración. It will be called a house of prayer Será llamada casa de oración for all nations. para todas las naciones. Amen. Amén. And but I love this part. It says, "I will make them joyful in my house of prayer." Pero me gusta esta parte donde él dice que los hará alegres en su casa de oración. How many of you think prayer is joyful? ¿Cuántos de ustedes creen que la oración es alegría? I think most people, if you went to a church and you said, "How many of you find prayer to be joyful?" Most people would not say so. Muchas veces si vas a una iglesia y preguntan, ¿cuántos de ustedes creen que la oración es alegría? Muchos no alzarían la mano. But God says here, "I will make them joyful in my Pero house of aquí prayer." dice el Señor que Él los hará alegre en la casa de oración del Señor. And I think the key is the presence of God. Y Él cree que la llave es la presencia del Señor. It says, "In the presence of God is fullness of joy." Dice Right? que en la casa del Señor está llena de gozo. We need to connect with the presence of God in our Necesitamos prayers. conectar con la presencia del Señor. That's where we get to know Him. Ahí es donde lo conocemos. You know, okay, name this hero of the Bible. Menciona el héroe de la Biblia. Be strong and courageous. Sé grande y valiente. Who's that? Jeremiah. Joshua. ¿Quién es? Oh, Joshua. Joshua. Jeremiah. But I'm thinking of Joshua. Pero él está hablando de Josué. And what does it say about Joshua and his prayer ¿Y life? qué dice de Josué en su vida de oración? It said that he would linger in the tabernacle. Él dice que moraba en el templo. Yeah, he spent time with God. Él tomaba tiempo con el Señor. In Daniel it says, "Those who know their God will do great exploits." Y Daniel dijo, aquellos que conocen al Señor harán grandes cosas. Yeah, we've got to know him, you know. Lo conocemos. Okay. Prayer is where we learn to discern good and evil. Dice, la oración es donde aprendemos a discernir lo bueno y lo malo. Here we got the, Ahí angel and the tenemos el devil. ángel y el diablo. And so, as we pray, we start to understand God's heart. Y cuando oramos, entendemos el corazón del Señor. He speaks to us. Él nos habla. You know, there's a big ordeal going on in the United States right now, Ahorita hay una gran cosa pasando en el otro lado, where a lot of leaders are being exposed. donde muchos líderes han sido expuestos.
And a lot of people are kind of troubled by that. Y muchas personas están en problemas por eso. Like people, people are being accused of doing bad Personas things. están siendo acusados de hacer cosas malas. And I think that freaks people out. Y eso espanta a las personas. We're like, oh no, what if I get deceived? ¿O no? Y si se enteran. What if false teachers come? Tal y si falsos profetas vienen. Yeah, what if false prophets come? Que, pues sí. So, how do we know? How are we safe from all that? ¿Cómo sabemos que estamos a salvos de todo eso? Well, the Bible says his sheep know his voice, Y la Biblia dice, sus ovejas escuchan su voz and they will not follow another. y no seguirán a otra. You want to make sure you're never deceived. ¿Quieres saber si nunca estás Decepcionado. decepcionado? Make sure you know how to hear his voice. Asegúrate de que sepas cómo escuchar su voz. Spend time with God in prayer Toma tiempo con el Señor en oración and learn how to discern his voice. y aprende cómo discernir o escuchar su voz. I remember seeing a video, Él se acuerda haber visto un video and in this video there's a bunch of sheep out in the pasture. y en ese video hay muchas ovejas en el pasto And there's a shepherd there with some young people. y está el pastor con unas personas jóvenes And the shepherd tells the young people, this is how you call the sheep, call them like this. y el pastor les dice, así es como les hablas a sus ovejas, háblenles así. And all the kids, call out to the Y sheep. todos los niños les están hablando a las ovejas The sheep don't move. y las ovejas no se mueven. I know why. And then the shepherd calls out to the Y sheep. luego el pastor les habla a las ovejas Suddenly their heads pop up. y de repente sus cabezas de las ovejas se mueven, They start making noise. empiezan a hacer ruido And they start running towards the y shepherd. empiezan a venir hacia el pastor. And it's such a picture of what Jesus is talking Y about. es una imagen de lo que el Señor está hablando. He said, my sheep hear my voice. Y Él dice, mis ovejas conocen mi voz And they will not follow another. y no seguirán otra. If we know God, we're not going to be deceived, Y si conocemos a Dios, no vamos a estar decepcionados, right? ¿verdad? And even if we are, Y aún si estamos, God's protection is with us. la protección de Dios está con nosotros. I know, there was some of these people that I'm talking about were accused of false prophecies. Unas de estas personas de las que Él está hablando fueron acusados de ser falsos profetas. And in my prophecy class, I talk about this. Y en su clase de él de profecía habla sobre eso. I say you should never change your life just based on a prophetic word. Nunca debes de cambiar tu vida basada en una palabra profética. We need to hear God for ourselves. Tenemos que escuchar a Dios por nosotros mismos. And the prophetic just confirms what God said. Y to lo us. profético solo confirma lo que Dios acaba de decirnos. Amen. Amén. And we're not going to be deceived. Y no vamos a estar decepcionados. The Bible actually says that we should test the prophets. La Biblia de hecho dice que debemos de probar a los profetas. And we need to get better at that, huh? Pero necesitamos ser mejor que eso. But not just judge prophecy and throw it out, No solo juzgar a los profetas y tirarlos, but judge the word and see if it's really from God. pero juzgar la palabra y ver que realmente sea del Señor. And see what it's saying for us, Y ver qué nos está diciendo, right? ¿verdad? The mature bride of Christ is going to have discernment. La novia madura del Señor va a tener discernimiento. Amen. Amén. The Bible says you all may prophesy Y la palabra dice, solo vas a profetizar. in 1 Corinthians 14. En 1 de Corintios 14. But we can go back to the beginning of the Bible. Pero podemos regresarnos al principio de la Biblia. Moses said, I wish that all
of God's children were prophets. Y Moisés dijo, yo deseo que todos los hijos de Dios sean profetas. And it happened because they were selecting elders for Y the pasó porque people. estaban seleccionando a los ancianos. And when Moses prayed for them, the Spirit of God came on them. Y cuando Moisés oró por los ancianos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. And they began to prophesy. Y empezaron a profetizar. And it's like, they weren't prophets. Ellos no eran profetas, They just had the Holy Spirit. solo tenían el Espíritu Santo. Because the Spirit of God was preparing them to be leaders. Porque el Espíritu de Dios los estaba alistando para ser líderes. And there was 2 elders that weren't there. Y habían 2 ancianos que no estaban allí. But they started prophesying as well. Pero empezaron a profetizar también. And somebody said, Moses, there's 2 people over there prophesying. Y personas dijeron, Moisés, allí hay 2 personas profetizando. And he said, I wish that all of God's people were Y prophets. él dijo, yo desearía que todas las personas de Dios profetizaran. So it shows us that God's heart is that we all would prophesy. Right? Pero vemos que el corazón de Dios es que todos profeticemos. Doesn't mean we're a prophet. Eso no quiere decir que somos profetas. Another example happened later on. Otro ejemplo pasó más adelante. It said there was a school of prophets. Habían una escuela de profetas And it's believed that Samuel began it. y creían que Samuel iba a empezar. And it says that when Saul was anointed king, Dice cuando Saul, Saúl fue llamado rey, Samuel prophesied to him and said, you're going to go and meet the school of prophets. Samuel le dijo, y vas a ir y a conocer la escuela de los profetas. And he said, when you get among them, you're going to prophesy. Y cuando estés sobre de ellos, tú vas a profetizar. And it happened when Saul came in contact with the other prophets. Y pasó cuando Saúl llegó en contacto con los otros profetas. It said the Spirit of God came on him and he prophesied. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. Now, he wasn't a prophet, Él no era un profeta, right? ¿verdad? But when the Spirit of God comes on people, Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre las personas, they prophesy. profetizamos. So Joel said, in the last days, I'm going to pour out my Spirit. Joel dijo, en los últimos días yo voy a derramar mi espíritu. And your sons and daughters will prophesy. Y tus hijos y tus hijas profetizarán. So this is a theme throughout the Bible. Esto es algo que va en toda la Biblia. But Paul says we should test the prophecies, right? Pero Pablo dijo, debemos de probar los profetas. He said in 1 Corinthians 14, Primero de Corintios 1:14, he said, let 2 or 3 prophesy, donde 2 o 3 profeticen and let the others judge. y deja que los otros juzguen. So we're supposed to judge the prophecy, Entonces right? debemos de juzgar a los profetas. And that's, you know, it might sound scary, Tal vez se escuche espantoso, but it's actually freedom. pero de hecho es libertad. That means it's okay for me to learn and grow and make a mistake, Está bien de crecer y hacer y cometer un error, right? ¿verdad? And it's a lot better than being stoned, Y es mejor de ser golpeado, right? ¿verdad? Like in the Old Testament, right? Como en el Viejo Testamento. And I believe we can create safe places where people can grow in hearing God's voice. Él cree que podemos crear lugares sanos donde las personas pueden escuchar la palabra de Dios y crecer, Right? ¿verdad? We can create safe places where people can step out in the prophetic. Podemos crear lugares sanos donde las personas pueden salir a lo profético, Right? ¿verdad? And you know, places like church should be that place Lugares como la iglesia deberían ser esos lugares, where we're all just growing together donde todos estemos creciendo juntos and we're learning to grow in the gifts. y estamos aprendiendo a crecer. So, does that make sense? ¿Eso hace sentido? Thank you.
tiene Yeah. sentido. I don't think it's always been a safe place, right? No, él cree que no siempre ha sido un lugar seguro. We say, oh, false prophets, we gotta stone them. Dicen, oh, los falsos profetas, how do you say stone? Hay que apedrearlos. Yeah. And it's like, no, we want to learn to grow together. No, queremos aprender a crecer juntos. It says something else in 1 Corinthians 14. Dice otra cosa en 1 de Corintios también 14. It says prophecy is for edification Dice and comfort. la profecía es para edificación. That's not about judgment. Eso no es de juzgar, It's about building one another up, right? es de crecernos unos a nosotros. It's a good thing. Es algo bueno. All right, so let's get back to the topic of prayer. Entonces vamos a regresar a la oración. I learned how to hear God's voice in prayer, Él aprendió a escuchar la palabra de Dios en oración. and it wasn't always easy. Y no siempre fue fácil. Sometimes I wrestled with God. A veces luchaba con el Señor. God, where's the truth? Dios, ¿dónde está la verdad? I want to hear from you. Quiero escucharte. And prayer is about knowing God, Y la oración es de conocer al Señor, right? ¿verdad? I encourage you, when you pray, spend time listening. Los animo que cuando oren tomen el tiempo y escuchen. Sometimes we talk and we talk and talk while A we pray, veces hablamos y hablamos cuando oramos and then we go. y después nos vamos. And God was like, oh. Y Dios dijo, espera, y te fuiste. Let's make time to listen to God. Hay que hacer tiempo para escuchar al Señor. Put on some instrumental music. Pon música instrumental, Just listen. solo escucha. Yeah. God will speak to you. Dios te hablará. We just need to quiet our minds sometimes. Necesitamos cerrar nuestra mente a veces. So God knows where He's called us to be. Y Dios sabe a dónde nos está llamando para estar. He's made us for a purpose. Nos hizo con un propósito. He's made each one of you for a purpose. Hizo cada uno de ustedes con un propósito. So ask Him, God, what am I supposed to do? Y pídele al Señor, Dios, ¿qué es lo que debo hacer? What are my gifts and callings? ¿Cuáles son mis llamados y mis regalos, mis dones? How can I serve you, Lord? ¿Cómo puedo servirte, Señor? We can pray the prayer of Isaiah. Puedes orar la oración de Isaías. He said, here am I, Lord. Dios, aquí estoy, Señor. Send Heme me. aquí, Señor. Mándame, Send me. mándame.